Bienvenidos a La Pelota Manda. En este episodio te invito a meterte en la cabeza de Carlos Salvador Vilardo, el médico, el técnico, el obsesivo del detalle que convirtió su método en gloria mundial. La Pelota Manda, episodio 5, Doctor de la Gloria. Hay nombres en el fútbol que son sinónimo de debate, ¿no? Y pocos, muy pocos, como el de Carlos Salvador Vilardo. O se lo ama o se lo odia, no hay punto medio. Para algunos, un genio, un adelantado. Para otros, el padre del antifútbol. La discusión sigue hasta hoy. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en su historia para intentar entender al hombre detrás de la leyenda. Y esta frase que él mismo escribió es la clave para entenderlo todo. Para Vilardo, la vida no era una suma de partidos. No. Fue un único y larguísimo partido de 50 años. Cada entrenamiento, cada decisión, cada sacrificio, todo era parte de una misma estrategia gigante con un solo objetivo: la victoria. Para empezar, hay que ir al origen de todo. La dualidad que lo marcó para siempre: doctor y campeón. Dos mundos que parecen totalmente opuestos, pero que en su cabeza se mezclaron para crear una filosofía de vida y de fútbol absolutamente única. Miren este contraste. Por un lado, el médico analítico, metódico, con la vida de un paciente en sus manos, donde ahí un error puede ser fatal. Y por el otro lado, el campeón, el competitivo, el estratega, con la gloria como único norte. El resultado lo es todo. Vilardo no eligió uno de los dos caminos, no. Él fusionó ambas mentalidades en una sola y de la medicina sacó esta idea, la que se llevaría a la cancha: el enfermo es suyo. Esta frase se convirtió en su mantra, en el pilar fundamental de su método. Pero ¿de dónde salió exactamente? Esta anécdota lo cambia todo. Hay que imaginarse la escena. Un joven Vilardo, estudiante de medicina, y su profesor, el doctor de Soldati, diciéndole: el que decide es usted, no confíe en nadie. Frase que más tarde, ya como técnico, aplicó al pie de la letra. Podía escuchar a sus asistentes, claro que sí, pero al final del día la decisión era de él y solo de él. El equipo era su paciente y la responsabilidad enteramente suya. Bien, ahora para entender al Vilardo técnico hay que conocer primero al Vilardo jugador. Y como jugador tuvo un maestro que le forjó la mente y le dio las herramientas para su futura revolución. Entramos en la escuela de Osvaldo Zubeldía. Zubeldía agarró un equipo modesto, Estudiantes de La Plata, y lo convirtió en una potencia mundial. Y no lo hizo con magia. Lo hizo con método, con disciplina y con una forma de ver el fútbol que estaba literalmente décadas adelantada a su época. Piénsenlo un segundo. Esto que vemos acá, espiar rivales, practicar tiros libres y córners hasta el cansancio, hoy es lo más normal del mundo. Pero en los años 60 esto era cosa de locos. Zubeldía ya lo hacía. Revolucionó la defensa para minimizar el azar. Y un joven Vilardo no solo aprendió todo esto, sino que lo convirtió en su religión. Y este fue quizás el consejo más importante que le dieron en su vida. Zubeldía no solo le enseñó la táctica, sino que le enseñó a tener una convicción de hierro, a creer en su método hasta las últimas consecuencias y a defenderlo contra todo y contra todos. Una lección que definiría toda su carrera. Ahora veamos cómo todo esto que aprendió se transforma en algo nuevo. Vilardo tomó las lecciones de la medicina y de Zubeldía y las llevó a un nivel de obsesión que, créanme, el fútbol nunca antes había visto. 10.000. Repito para que se entienda la dimensión. 10.000 videos. Esa era la biblioteca personal de Vilardo para analizar a sus rivales. Hoy cualquier equipo de barrio lo hace, pero en los 80 la prensa se le reía en la cara. Lo llamaban loco, pero no estaba loco, estaba viendo el futuro.
El método Bilardo era total, no dejaba absolutamente nada librado al azar. Cada detalle del rival era estudiado. Las jugadas de pelota parada se practicaban con música para que el ejercicio no se hiciera tan pesado, pero duraba horas. Controlaba la dieta de los jugadores, llegando a prohibir el pollo antes de los partidos por una vieja cábala que tenía su beldía. Y entendía mejor que nadie que el partido se empezaba a jugar mucho antes del pitazo inicial. Y es que para Bilardo la cancha no era un simple campo de juego, sino que era un campo de batalla, un conflicto de estrategias. Por eso siempre citaba al filósofo chino Sun Tzu: conoce a tu enemigo. Para él no era una frase bonita, era la base de todo. Era imposible ganar sin saber absolutamente todo del oponente, pero claro, esta obsesión por ganar, este método tan inflexible, tuvo un costo altísimo, un precio que pagó él, que pagó su familia y que desató una de las batallas mediáticas más feroces en la historia del fútbol argentino. La crítica fue brutal, despiadada, especialmente desde el diario Clarín. Lo acusaban de matar al fútbol, de poner el resultado por encima de la belleza del juego. Cada cosa que hacía era cuestionada. Si entrenaba a la mañana, mal. Si entrenaba a la tarde, también mal. Fue una guerra declarada y el acoso llegó a un punto que hoy nos parece increíble. Trascendió lo deportivo y le pegó donde más le duele, en la familia. Hay que dimensionar esto, porque en el colegio de su hija Daniela, las maestras salteaban su apellido al pasar la lista. No decían Bilardo para protegerla. Su propio apellido se había convertido en una mala palabra y quizás nada captura el sacrificio personal como este momento. En plena concentración para el Mundial de Italia 90, Bilardo leyó una carta que le mandó su hija y su reflexión fue desgarradora. Dijo que era la carta de una piba que no había tenido padre durante años. La obsesión por la gloria le había costado la infancia de su hija. El precio era verdaderamente inmenso. Entonces llegamos al final y nos preguntamos, ¿cómo se lo recuerda? Después de tanta obsesión, tanto sacrificio y tanta gloria, ¿cuál es su legado? La respuesta, como el hombre mismo, es compleja, pero sobre todo es contundente. Y al final del camino la gran pregunta que queda flotando es esa, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la imagen del pragmático, del tipo obsesionado solo con el resultado a cualquier precio? ¿O con la del visionario, la del genio, que entendió el fútbol del futuro antes que nadie? La respuesta al final la dio el tiempo, así de simple. Todo aquello por lo que lo ridiculizaron en los 80, los videos, la táctica milimétrica, la planificación total, es hoy la norma de la élite del fútbol mundial. Lo llamaron loco, pero el tiempo demostró que era un adelantado. Y por supuesto está la gloria máxima, la Copa del Mundo de México 86. Esa fue la coronación de su método, el resultado que silenció a casi todos los críticos y que demostró que su camino, aunque polémico y lleno de sacrificios, llevaba a la cima del mundo. Y al final, todo se resume en sus propias palabras, tan simple como contundentes. Yo quiero ganar, siempre ganar. Un tercer puesto no se festeja. Se podrá debatir el estilo, el método, el costo personal, pero su filosofía era esa, clara e inflexible. Ganar es lo único que importa.